Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reavivados por su palabra. Hoy estudiaremos Job capítulo 21. Antes de reflexionar juntos, quiero invitarte a escuchar el capítulo completo. Escúchalo con atención y pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme hoy? Al terminar la lectura, descubriremos juntos las lecciones más importantes de este capítulo. Comencemos. Job capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme, y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aun crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran, y no fallan. Paren sus vacas, y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido por la palabra de Dios. Hoy llegamos al capítulo 21 del libro de Job, y debo decir que este es uno de los capítulos más sinceros de todo el libro. Aquí Job hace una pregunta que seguramente todos, en algún momento de la vida, nos hemos hecho. ¿Por qué parece que a las personas que hacen el mal les va bien? Es una pregunta incómoda, una pregunta que muchas veces nace cuando vemos injusticias a nuestro alrededor, personas honestas luchando para salir adelante, mientras otras que actúan con engaño, corrupción o maldad parecen vivir tranquilas, prosperar y disfrutar de la vida. Quizá tú también te has preguntado alguna vez: ¿dónde está la justicia de Dios? Eso es precisamente lo que Job plantea en este capítulo. Después del discurso de Sofar, quien aseguró que los impíos disfrutan solo por un momento antes de ser destruidos, Job responde con calma, pero también con mucha firmeza. Les dice a sus amigos: escúcheme atentamente. Es interesante que antes de responder, Job no pide que estén de acuerdo con él, solo pide que lo escuchen, y qué importante es aprender eso. Vivimos en una época donde todos quieren hablar, pero pocos están dispuestos a escuchar. Escuchar es una muestra de respeto. Escuchar no significa aceptar todo lo que la otra persona dice, pero sí darle la oportunidad de expresar lo que lleva en el corazón. Eso era lo que Job esperaba de sus amigos. Él continúa diciendo que cuando piensa en todo lo que está ocurriendo, hasta él mismo se llena de temor, y entonces comienza a presentar
una realidad que contradice completamente el argumento de sus amigos. Pregunta: ¿por qué viven los impíos? ¿Por qué llegan a viejos y aumentan sus riquezas? Qué pregunta tan directa. Job no está negando que Dios sea justo. Lo que está diciendo es que la realidad es mucho más compleja de lo que sus amigos creen. Ellos habían reducido toda la vida a una fórmula muy sencilla. Si haces el bien, prosperas. Si haces el mal, sufres. Pero Job mira el mundo y dice: eso no siempre ocurre. Y siendo sinceros, nosotros también podemos verlo. Hay personas que dedican su vida a servir a Dios y aún así enfrentan enfermedades, pérdidas o dificultades económicas. Y también existen personas que viven completamente alejadas del Señor y aparentemente disfrutan de buena salud, estabilidad económica y una vida tranquila. ¿Cómo se explica eso? Job no pretende responder completamente la pregunta, solo quiere mostrar que la vida no puede resumirse en fórmulas tan simples. Luego comienza a describir la prosperidad de muchos impíos. Dice que sus hijos crecen sanos, sus casas viven en paz, su ganado se multiplica, disfrutan de música, celebraciones y abundancia, incluso parecen morir tranquilamente, sin haber pasado por grandes sufrimientos. Mientras uno lee estas palabras, entiende por qué Job está confundido. Él no está inventando una teoría, está describiendo lo que observa. Y creo que eso nos enseña algo muy importante. La fe cristiana nunca nos invita a cerrar los ojos frente a la realidad. Al contrario, la Biblia reconoce que hay preguntas difíciles, reconoce que existen situaciones que no entendemos. Y eso demuestra que la fe verdadera no tiene miedo de hacer preguntas. Muchas personas creen que tener fe significa no cuestionar nunca nada, pero Job nos enseña que se puede confiar en Dios y al mismo tiempo expresar nuestras dudas con sinceridad. Dios nunca rechazó a Job por hacer preguntas. Lo que Dios rechazó fue el orgullo de quienes creían tener todas las respuestas. Después Job menciona algo todavía más sorprendente. Dice que muchos de esos hombres prósperos incluso rechazan a Dios. Le dicen: apártate de nosotros, no queremos conocer tus caminos. Es decir, disfrutan de todo lo que la vida les ofrece, pero no sienten ninguna necesidad del Señor. Y entonces Job hace otra pregunta: ¿quiénes son ellos para creer que tienen el control de su propia vida? Porque aunque por un tiempo parezca que todo marcha bien, nadie puede sostener su existencia sin Dios. Aquí aparece un principio que atraviesa toda la Biblia. La prosperidad nunca debe confundirse con la aprobación de Dios. Tener dinero no significa necesariamente que Dios esté complacido con una persona, y pasar por dificultades tampoco significa que Dios la haya abandonado. Dios mira mucho más profundo que nuestras circunstancias. Él mira el corazón. Quizá ese sea uno de los errores más frecuentes que cometemos. Juzgamos la espiritualidad de las personas por lo que poseen. Pensamos que quien prospera materialmente tiene una fe más fuerte y que quien enfrenta problemas debe estar haciendo algo mal. Pero la historia de Job destruye completamente esa idea. Job era fiel y sin embargo estaba sufriendo. Más adelante Job responde otra afirmación de sus amigos. Ellos decían que si un impío no recibía el castigo, lo recibirían sus hijos. Pero Job rechaza esa idea. Dice que cada persona debería responder por sus propios actos. En otras palabras, está diciendo que la justicia de Dios no funciona de una manera tan mecánica como ellos imaginaban. Y eso también nos ayuda a entender algo. Nosotros vemos solo un pequeño momento de la historia. Dios ve la eternidad. Muchas veces queremos que toda la justicia ocurra inmediatamente. Pero Dios tiene tiempos que nosotros no comprendemos. Eso no significa que la injusticia quedará para siempre. Significa que el juicio definitivo todavía no ha llegado. Y aquí aparece una verdad que recorre toda la Escritura. Dios es paciente. Su paciencia no significa indiferencia, significa que sigue dando oportunidades para el arrepentimiento. Pedro escribió que el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué maravilloso es saber que Dios todavía sigue extendiendo su gracia, pero esa paciencia no será eterna. Llegará el día en que toda injusticia será juzgada. Llegará el día en que cada lágrima será enjugada. Llegará el día en que Cristo
establecerá definitivamente su reino de justicia. Esa es la esperanza del creyente. No esperamos que toda la justicia ocurra en esta vida. Esperamos el día en que Dios pondrá todas las cosas en su lugar. Al terminar el capítulo, Job vuelve a dirigirse a sus amigos. Prácticamente les dice: sus argumentos no me consuelan porque parten de una idea equivocada. Ellos hablaban mucho, pero escuchaban poco, conocían muchas doctrinas, pero entendían muy poco el dolor de quien tenían delante. Y creo que ese sigue siendo un desafío para todos nosotros. Es posible conocer mucha Biblia, es posible memorizar versículos, es posible explicar grandes doctrinas y aún así no saber acompañar a una persona que está sufriendo. Jesús hizo exactamente lo contrario. Él conocía perfectamente toda la verdad, pero también sabía cuándo guardar silencio, sabía cuándo llorar con los que lloraban, sabía cuándo abrazar antes de corregir, sabía cuándo extender la mano antes de pronunciar una enseñanza. Por eso las personas se acercaban a Él, porque encontraban verdad, pero también encontraban amor. Quizá hoy tú también estás haciendo la misma pregunta que hizo Job. ¿Por qué parece que las personas malas prosperan? ¿Por qué la injusticia muchas veces queda sin castigo? ¿Por qué quienes aman a Dios atraviesan pruebas tan difíciles? La Biblia no responde todas esas preguntas en este capítulo, pero sí nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Dios sigue sentado en su trono. Aunque nosotros no entendamos todo lo que ocurre, Él nunca pierde el control. Su justicia puede parecer lenta desde nuestra perspectiva, pero jamás llegará tarde. Nuestro deber no es vivir comparándonos con quienes parecen prosperar. Nuestro llamado es permanecer fieles, porque nuestra esperanza no está en las riquezas de este mundo. Nuestra esperanza está en el reino que Cristo prometió, y ese reino sí permanecerá para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos permite expresar también nuestras preguntas y nuestras dudas. Muchas veces no entendemos por qué ocurren tantas injusticias, pero hoy decidimos confiar en que tú sigues gobernando el universo con sabiduría perfecta. Ayúdanos a no medir tu amor por nuestras circunstancias, ni a juzgar a otros por lo que viven. Danos un corazón firme para permanecer fieles, aun cuando no comprendamos todo lo que sucede. Gracias porque sabemos que llegará el día en que tu justicia será completa y perfecta. Mientras ese día llega, fortalécenos para caminar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recuerda esta verdad: aunque a veces parezca que la injusticia triunfa, Dios nunca ha perdido el control. La última palabra no la tendrá el mal, sino el Señor de toda la tierra. Nos encontramos en el próximo capítulo del libro de Job. Que Dios te bendiga.